Quartz es una organización de noticias empresariales lanzada en la plataforma del teléfono móvil. Nuestro enfoque era de ser bastante cabezaduras y de no querer crear una aplicación. Nos parecía era mucho mejor para una organización como la nuestra, que empezaba en el 2011, 2012, y que pudiéramos crecer. El 2012, si recuerdan, News Corp empezó con un periódico que solo aparecía en iPad, y creo que muchas organizaciones estaban yendo de esta fase donde habían desarrollado aplicaciones, y nosotros pensamos que era mejor saltarnos e ir directamente al web. Seguimos siendo ese grupo, seguimos estando convencidos de que eso es lo que tenemos que hacer, pero nos animamos a descubrir de qué manera una aplicación nativa como Quartz, si no era una copia de nuestro sitio web, y no queríamos crear simplemente una copia. Y terminamos entonces con esto, o esto. Y decidimos hacerlo de esta manera, explicar lo menos posible. Hoy en día lo voy a explicar, por supuesto, pero obviamente no era lo que la mayoría de la gente estaba esperando de una aplicación de noticias. Es una interfase que parecería como un mensaje de textos con Quartz. Básicamente es esto. Hay algunos mayores protestas, pero no es un resumen necesariamente. La recepción de esto ha sido mucho mejor de lo que pensábamos. Nos gustó, y no sabíamos cómo íbamos a reaccionar, pero yo quería contarles cómo llegamos a esto, y tuvimos situaciones bastante difíciles, una falla antes de ser exitosos. El proyecto comenzó con notificaciones. Habían modificaciones que se le hicieron a Android, donde las notificaciones era una cosa molesta que nos hacía vibrar el teléfono, y que podría quizás para mucha gente reemplazar la recepción de correo electrónico. Y en los últimos 12 a 18 meses esto ha mejorado muchísimo. De hecho, muchas organizaciones pensaban que estas notificaciones eran quizás solo para los titulares de última hora, para que si el lector quería leer toda la información. Nosotros pensamos que la experiencia podía ser mejorada sin tener que entrar a la aplicación. Eso nos interesó porque teníamos la impresión de que era más difícil entrar y conseguir que la persona bajara el app. Queríamos que la experiencia fuera positiva y que mucha gente se tomaría el trabajo de verlo. Jasper es el nombre código de todo este proyecto. La aplicación se llama Casper, pero Jasper es una forma del mineral cuarzo, y el desafío para nosotros era descubrir cómo Quartz, esta guía para la nueva economía global, cómo sería. Era simple imaginarnos. La pregunta más difícil era ¿qué pondríamos en esa aplicación? Quizás nada. Uno lo abre y muestra solo una página en blanco. Nos
lo cambiamos hace un año, pero decidimos desafiarnos a descubrir qué tendría que haber dentro de esta caja. Tuvimos una fase larga del proyecto donde tuvimos un prototipo, trabajábamos sobre distintas opciones, básicamente un archivo de ese concepto de notificaciones. No podemos hacer un proyecto de app sin pensar en los cards. Todo esto podía ser, no nos llamó demasiado la atención antes de que llegáramos a este protocolo, a esta conversación. Aquí vemos el prototipo que creamos para poner a prueba nuestra aplicación. Nos encantó la simplicidad la simplicidad del usuario. Simplemente requería que el usuario con el dedo buscara, y con los teléfonos más grandes esto era más fácil. Nos parecía interesante la simplicidad para que el usuario entendiera el concepto desde el inicio. Esto básicamente fue una extensión de todos estos mensajes. El contenido llega en forma de mensajes, pero mucho que viene desde el interior si iniciamos esa conversación. Nos pareció que si construíamos este prototipo era más interesante, no se veía muy atractivo. Mejoramos la interfase para tratar de mejorarlo, el estilo visual, y esto evolucionó bien, pero llegamos a darnos contra una pared, y esto fue que, a pesar de que era atractiva la posibilidad de una conversación, nos parecía un poco muerto de estilo. La página web de Quartz nos daba una actualización constante de noticias, y ese contenido lo aprovechábamos para tener el contenido en tiempo real de esta aplicación. Y a medida que lo íbamos usando, todas las animaciones del mundo no podían esconder el hecho de que realmente nos parecía que era esta la persona que estaba. Esta fue una cobertura de lo que sería el periodismo en el año 2000, esto en 1936. Pero las buenas noticias de esto, bueno, pensábamos que podíamos simplemente utilizar. La mala noticia era que no podíamos simplemente aprovechar el contenido que ya estábamos produciendo. Pero nos quedó muy claro, súper claro, de que esto realmente no iba a ser un bot, era automatizado. Estoy seguro que vamos a hablar un poco sobre la definición de lo que es un bot. Hay elementos aquí, elementos programáticos de tratar de ser inteligentes sobre qué y cuándo le entregamos esta noticia, pero realmente es un ser humano. De hecho, hay 5 seres humanos que están escribiendo y editando, revisando todo el contenido a diario, porque esa era la única manera, como dice Rebeca, y estoy completamente de acuerdo, de crear una conversación y una interfase realmente capaz de atraer al usuario. Nuestro reto entonces fue ver cómo lo íbamos a escribir, cómo íbamos a hacer que esto fuera un proceso para nuestros escritores. Comenzamos volviendo a esta ficción interactiva y todo tipo de herramientas que ya existen para crear redes donde el usuario tiene distintas opciones. Esto antes se usaba en el concepto de juegos. Descubrimos que esto no iba a ser un proceso práctico y nuestros editores no iban a querer utilizar una herramienta como esta, dándole opciones de escoger el camino al usuario. Por ello, reconstruimos la experiencia tratando de ir de lo que era
una interfase con ramas, con opciones distintas, con muchas opciones que podía escoger el usuario, a una interfase más lineal con ventajas para la producción del contenido, pero también nos parecía que para la experiencia, para el usuario, que de hecho el ir limitando las opciones que tenía el usuario resultaba mucho más placentero para la experiencia del usuario. Si sabemos que una experiencia un poco más lineal como esta es mucho mejor que el espagueti con el que empezamos. Necesitábamos un sistema de manejo de contenido, un CMS. Algunos nos podían servir, pero ninguno tan bien como el que podríamos desarrollar nosotros. Lo hicimos con Composer para crear estos frames o estos cuadros, luego mapear cuál iba a ser la conversación. Y yo sí estoy a favor de que se use Wix para todo tipo de estas herramientas, y tenemos que ponernos en el lugar del usuario pensando qué es exactamente lo que va a recibir a cada paso de la conversación, y luego también anticipando cuáles serían las preguntas. No estamos tratando de producir este tipo de inteligencia artificial. A cada usuario se le da las opciones. No estamos permitiendo que simplemente nos den información con un tablero. Las opciones que le damos al usuario son tan importantes. Y luego tenemos que ver qué tiene de bueno esa interfase para la conversación. ¿Qué podemos escribir que si simplemente lo hubiésemos escrito en forma de párrafos? No estamos creando un artículo de noticias, es distinto de muchas maneras. Es una experiencia la que estamos creando. Y si no estamos encantando al usuario a cada paso en estas sesiones, la verdad que no está funcionando bien. Y el factor del like es tan importante como el factor de la información, porque obviamente hay maneras mucho más eficientes de obtener, pero la razón por la cual uno va a Quartz, creo, primero y principal, para sentirse entretenido, pero en segundo lugar informado, que creo que es para una organización de noticias un cambio de mentalidad, pero para nosotros esta era la mejor manera de proceder. También hay que anticipar cuál va a ser la pregunta del usuario. No le estamos dando tantas opciones al usuario, estamos pensando para el usuario cuál es la pregunta que iría a hacer si se le da esa opción. Y es una forma interesante que seguimos tratando de organizar. Yo esperaría que todas las informaciones nos darían esta opción aquí. Donald Trump, sí, o por favor, sálvenme. Seguimos trabajando sobre esto. Es una forma nueva de redactar, de escribir, y también pensando que la intención de nuestro proyecto era darle una experiencia al usuario sin tener que llegar a nuestra app, que no requieren que uno entre a nuestra aplicación. Y también mandamos poesía todos los días. Me encanta esta justaposición. Me llega de Quartz una poesía y del Wall Street Journal. No quiero sugerir, obviamente, el Wall Street Journal de manera mucho más eficiente estaba comunicando el comportamiento del mercado, de Dow Jones ese día. Pero nos encanta darle una poesía, un haiku de los mercados para no tomarlo tan en serio, por lo menos no todos los días. Y es un poquito de encanto, de gozo que aparece en la pantalla del teléfono. Y creo que esto es una manera muy marcada de diferenciarnos de cuáles son las notificaciones. Probablemente lo mejor es suscribirse a las dos y tener tanto la poesía como
el mensaje del Wall Street Journal. También nos enfocamos esta notificación, que yo la iba a mandar, pero con cada notificación también se puede tener una interacción con la notificación de Quartz. Entonces a todos le ponemos un emoji y básicamente es como un huevo de Pascua. Las conversaciones estamos tratando de enviar, obviamente, con la mayor celeridad una noticia de última hora, pero tenemos que descubrir cuál es el emoji que vamos a mandar. Este es un ejemplo. Y otras experiencias también fuera de la aplicación. Si uno, los mercados aquí pueden visualizarse con un emoji, ver cuál ha sido el resultado del Dow Jones o del mercado. De esa manera llegamos. Estamos enfocándonos todavía en otras plataformas y de nuevo muchas gracias por haberme invitado.